Comienzo con una ilustración. Se trata de un hombre que tenía problemas con el azúcar, tenía sus problemas con el azúcar, y un día salió del trabajo y de regreso del trabajo hacia su casa, él tenía dos caminos, dos opciones para llegar a su casa. Había un camino que era un poco más largo, que era un camino tranquilo, donde no había puya, era un poco bulla, un poco campestre, y había otro camino que era más corto, donde ya estaba, poblado, donde había luces, población, comercio, donde había de todo. Ese día cogió por el camino más corto para irse a su casa. Iba caminando, tranquilo, iba caminando a medida y de pronto sintió un olor, pan fresco. Tremendo ese olor, cierto, que uno dice, empezó a oler y el hombre dijo, no, pero tengo problemas con el azúcar, yo voy a pasar de largo, yo voy a seguir de largo, ni voy a mirar ahí. Se fue acercando y cada vez el olor era más atractivo, más inquietante, entonces llegó ahí y dijo, no, solo voy a mirar en la vitrina a ver cómo están los precios de los pasteles, pero no voy a entrar, solo voy a mirar. Cuando estaba ahí mirando y una señorita le dijo, siga patrón, adelante patrón, dijo, bueno, sí, ya sigo, dijo, pero no voy a comprar nada, solo voy a averiguar unos precios porque la nutricionista me dijo que no podía comer dulce. Pero entonces, vecina, hágame el favor, me da un pastel Gloria de arequipe y una gaseosa. Entonces se lo comió, le entró remordimiento y dijo, ay, la nutricionista me dijo que no podía comer eso. Dijo, bueno, pues, pero de mala la nutricionista porque me voy a comer otro. Ahora, vecina, deme uno de bocadillo y otra gaseosa. Se lo comió, salió para su casa, empezó a sentirse mal, a sudar frío, con mareos, con dolor de cabeza. Llegó a la casa, estaba untado por aquí, también por aquí las boronas, y la esposa le dijo, ¿qué le pasa, mijo? Él le dijo, cedí a la tentación. Hermano, les pregunto, ¿alguno de ustedes aquí se identifica con esto? Yo creo que todos, ¿verdad? Y hoy les pregunto, hermanos, ¿cuál es tu actitud en el día de hoy frente a las tentaciones? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo estás reaccionando frente a las tentaciones? Acompáñenme al texto de hoy, al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 18. Leemos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, entonces al estudiar el tema de las tentaciones, les recuerdo que el argumento central de la epístola de Santiago, de toda la epístola, los 5 capítulos que tiene, es la fe en acción. La fe en acción en medio de las pruebas que ya vinimos estudiando, ahora de las tentaciones, y hay muchos otros temas también que van a ser estudiados posteriormente. Hoy estamos concentrados en las tentaciones. Al estudiar este tema surgen 3 preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué es la tentación? La segunda pregunta es, ¿cuál es el origen de las tentaciones?
Y la tercera pregunta es, ¿cómo vencer las tentaciones? Entonces, primero que todo, vamos a ver qué es la tentación. La tentación es la incitación al mal, es la incitación a pecar. Eso es tentación. ¿Cuál es el origen de las tentaciones? Hay tres fuentes de las tentaciones. Una es Satanás. Recuerdan, todos sabemos lo que pasó en el Edén, el pecado de Adán y Eva, la tentación que sufrieron, Génesis 3 del 1 al 6. Satanás como origen, y él es el tentador. Lo leímos ahorita en Mateo 4 como dice, y el tentador se le acercó y le dijo. Entonces, una fuente es Satanás, o sea, el demonio. La otra fuente es el mundo como sistema de pensamiento que se opone a Dios, que se opone a su palabra, un sistema de pensamiento de la humanidad caída que se opone a Dios. Y ahí dice en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, habla de las tentaciones, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí mismo dice que no amemos al mundo, porque el mundo y sus malos deseos pasan, pero la palabra de Dios y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay tentación en los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, que acabamos de leerlo también, como fue tentado Jesús en su humanidad. La otra fuente de las tentaciones somos nosotros mismos, la carne. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es una fuente muy importante de tentación, somos nosotros mismos. Miren lo que dice aquí, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya vamos a hablar más aquí en el versículo 14, más adelantico. Entonces esa es la otra fuente. Entonces ya respondimos dos preguntas. ¿Qué es la tentación? ¿Cuáles son las fuentes de la tentación? Y lo que es la carne. La tercera pregunta es ¿cómo vencer las tentaciones? Y de esta tercera pregunta de cómo vencer las tentaciones es lo que se trata, lo que vamos a estudiar el día de hoy. De esto es lo que se trata el sermón de hoy. Hoy vamos a ver 4 verdades bíblicas muy importantes para poder resistir y vencer las tentaciones. Vamos a ver 4 verdades. Entonces, la primera verdad es que tenemos que entender la santidad de Dios. Primera verdad para poder vencer las tentaciones es entender la santidad de Dios. Vamos al versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahorita que acabamos de leer la tentación de Jesús, alguno podría pensar, pero bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo pudo ser tentado? Porque acabamos de leerlo, está en la Biblia. Entonces es bueno aclarar y muy importante tenerlo bien presente que Él fue tentado en su humanidad, en su divinidad no puede ser tentado. Jesucristo es Dios hombre perfecto, 100% Dios y 100% hombre. Entonces teniendo esto en mente, vamos a ir explicando el versículo 13. Cuando alguno es tentado, cuando que dice aquí es algo que nos indica que la tentación es algo permanente, algo continuo. No es que sea algo ocasional, esporádico, o que usted diga es que estoy de malas hoy y fui tentado. No, la tentación es algo permanente. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pedro escribió, 1 Pedro 5:8, velad y estad sobrios, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Nos manda la tentación. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar en medio de tentaciones
todo el tiempo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí que está expresando Santiago, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago aquí está expresando la impecabilidad de Dios, está expresando la santidad de Dios. Por eso este primer punto es entender la santidad de Dios. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace distinto de todo lo externo, de todo lo creado, y que lo hace perfectamente moral y hace a Dios inconfundible. Esa es la santidad de Dios. Ahora bien, la santidad de Dios tiene dos aspectos que vamos a ver la santidad de Dios. Vamos a ver el primero. La santidad de Dios es majestuosa. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 3 y 5. Isaías capítulo 5, capítulo 6, ya llegamos a Isaías, sí. Bueno, vamos a Isaías capítulo 6, versículos 3 y 5. En el 3 dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el versículo 5 dice así, entonces dije, esto lo dijo el profeta Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí el contexto fue el llamamiento, la visión que tuvo Isaías, el llamamiento que le hizo Dios. Los que estaban diciendo santo, 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 eran dos serafines, eran los que estaban diciendo eso. Pero vemos aquí cuál fue el impacto sobre Isaías, porque él vio la santidad de Dios, vio la santidad y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué reconoció aquí el profeta Isaías? Él vio su propia pecaminosidad, vio la santidad de Dios, fue quebrantado por la santidad de Dios, no pudo aguantar, porque al ver la santidad de Dios vemos también nuestra propia pecaminosidad. Ese fue el impacto que tuvo sobre el profeta Isaías. Y yo les pregunto, el día de hoy, ¿cómo la santidad de Dios está impactando tu vida? ¿Cómo está impactando nuestra vida? No hemos tenido ni vamos a tener una experiencia como la del profeta Isaías, pero a diario miramos, contemplamos la santidad de Dios. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo, estudiando la palabra de Dios, o escuchando una predicación o en un estudio bíblico, estamos contemplando todos los atributos de Dios. Están desplegados a lo largo de la Biblia en una armonía perfecta. Pero en este momento estamos centrados en la santidad de Dios. Entonces viene una pregunta, ¿por qué? Bueno, viene una pregunta y es también, y nos relaciona con el segundo aspecto de la santidad de Dios, es que el Dios santo, pero la pregunta es, ¿por qué Dios no puede ser tentado, como ya leímos, ni tentar a nadie? Porque es santo, santo, santo. El otro aspecto de la santidad de Dios es que ese Dios santo exige santidad a sus hijos y a sus hijas. Él exige santidad. Tiene todo el derecho, porque Él es moralmente perfecto, porque es el Dios creador del universo, el dueño de todo, tiene todo el derecho de exigir santidad. Y esto lo vemos en Primera de Pedro, acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, al lado de Santiago,
capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí está, como Dios exige santidad. Entonces la pregunta ahora es sobre este punto: ¿por qué entender la santidad de Dios nos ayuda a vencer las tentaciones? ¿Por qué la santidad de Dios nos ayuda a vencer las tentaciones? En la práctica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo vemos? Porque entre más contemplemos la santidad de Dios, entre más la entendamos, vemos con más claridad también que somos pecadores y que no podemos caer en la tentación de culpar a Dios, como lo hizo Adán. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dijo: bueno, ¿y tú qué? ¿Comiste el fruto del árbol que yo dije que no podías comer? Dijo: no, la mujer que tú me diste me dio a comer y yo lo comí. Entonces no podemos caer en esa tentación de echarle la culpa a Dios, porque Dios es santo, Él no tienta ni puede ser tentado. Y también al ver nuestra pecaminosidad, así como Isaías fue quebrantado por la santidad de Dios, nosotros también somos quebrantados diariamente por la santidad de Dios. Y esto debe llevarnos a que tengamos mayor odio por el pecado, porque Dios odia el pecado. Nosotros tenemos que odiar lo que Dios odia, tenemos que tener repulsión por el pecado, porque el pecado es basura, el pecado es nauseabundo. Si nos lleva a esto, entonces nos vamos a alejar de la tentación, vamos a huir de la tentación y vamos a acercarnos más a Dios. Bueno, esta es la primera verdad. Aquí ya venimos hablando de pecado, santidad, pecado, y justamente la segunda verdad que vamos a estudiar hoy, la segunda verdad que tenemos que entender para poder vencer las tentaciones, es entender nuestra propia pecaminosidad. Vamos a Santiago, versículos 14 y 15. Vamos al 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya lo habíamos leído al principio. Pero bueno, volvemos aquí. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son nuestros propios deseos pecaminosos. ¿Aló? Sí. Concupiscencia son nuestros propios deseos pecaminosos. Esa es la concupiscencia, palabra que aparece mucho aquí. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí podemos notar que, a diferencia de los que acusan a Dios o los que quieren eludir su responsabilidad, culpando a Dios o culpando a Satanás, pero no quieren admitir su propia pecaminosidad, Santiago nos inculpa a nosotros, inculpa al ser humano por el pecado, porque Dios nos creó, somos seres moralmente responsables delante de Dios, tenemos que responder delante de Dios, y estamos en un universo moral, Bueno, aquí entonces Santiago toma, para este versículo, él toma el ejemplo de la pesca, la ilustración de la pesca. El pescado tiene una necesidad legítima de alimentación. El pescado tiene esa necesidad legítima. Dice, por aquí es, allá hay una carnada. Se dirige hacia allá. Él no sabe que en la carnada hay un anzuelo y que eso lo va a llevar a la muerte y a la olla. Él no lo sabe, porque es un pescadito, es un ser inocente. Pero nosotros no somos inocentes. Nosotros sí sabemos, Dios nos ha dado conciencia, sí sabemos por qué somos tentados y nos dirigimos hacia eso. Ahí está nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza
nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Santiago nos inculpa a nosotros. Entonces la causa del pecado, ¿dónde reside? Radica en nosotros. La causa está en nosotros. Vamos a Mateo, lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta no es una lista exhaustiva, pero sí es una lista representativa. Y aquí tengo que decir que tentación, cuando hablamos de tentación, lo primero que nos puede venir a la mente es sexo. Lo asociamos con sexo y es válido, porque es verdad, pero no, la única tentación no es lo sexual. Hay muchos pecados. Hay muchos pecados que son escandalosos: el adulterio, la fornicación, los homicidios. Pero hay muchos pecados que no son escandalosos, pero igualmente son pecados. ¿Como cuáles? Como el orgullo, por ejemplo. El orgullo de creernos que somos más que los demás, o de creer que ya me lo sé todo. O ese orgullo de, otra vez la parábola del hijo pródigo, ya me lo sé. Yo como que me voy para otra iglesia, esa ya me la sé. Otra vez la tentación de Jesús, ya me la sé. No. Eso es orgullo también. El mismo Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo. Lo dijo Pablo. ¿Y a qué se refería eso? Que no haber alcanzado todo se refería a la semejanza a Cristo. Siempre nos falta, porque estamos en un proceso de santificación progresiva, de ser cada día más semejantes a Cristo. Hay otros pecados, como la ira. Tal vez aquí, yo estoy seguro que aquí nadie, cuando lo cierran, seguramente antes de conocer a Cristo, antes de ser hijo de Dios, se iba detrás y lo cerraba y se pegaba madrazos, hasta de pronto se bajaba con la cruceta. No lo sé, puede haber pasado, ¿cierto? Yo sé que eso en día hoy no pasa, pero la cerrada da rabia, ¿verdad? Da rabia. Usted dice, te da rabia, de pronto usted no echa el madrazo, pero mentalmente sí. ¿Hay alguien aquí que mentalmente no haya madreado? ¿Cierto? Lo que usted dice, bueno, ya, o dice, uy, este mariachi, ¿qué le pasa? Hermano, ahí ya estamos siendo groseros, ya eso es ira y estamos pecando. O simplemente estamos deseando el mal. Dice, uy, ese desgraciado, ojalá lo cierre un zip y le pegue un rayón bien bueno, que no haya heridos, pero eso sí, que le hunda el carro, para que aprenda ese gomelito, para que no vuelva a cerrar. Entonces miren todo lo que pasa. Por poner solo un ejemplo de la ira. O por ejemplo, otro pecado, la ingratitud. La ingratitud. Cotidianamente, ¿quién no ha dicho esto de pronto? ¿Otra vez pollo? De pronto alguien no, pero bueno, si ya que lo haya hecho, bueno, tenemos que pedir perdón y no hacerlo más. Otra expresión muy común, ¿qué día tan picho? ¿Cómo va a ser un día tan picho? Nosotros nos da risa porque eso es muy colombiano, muy bogotano, ¿qué día tan picho? Un día no puede ser picho, estamos vivos porque Dios nos levanta y nos sostiene, es por la gracia de Dios. Y hay muchas formas de ingratitud. Entonces, mire, la ira, el orgullo, la ingratitud. Otro pecado no escandaloso, la ansiedad. Con esto no estoy negando las emociones, no. Todos sufrimos temor, sufrimos ansiedad cuando viene una aflicción, ¿cierto? Podemos derrumbarnos y decir no puedo y sentir temor, porque las emociones son un sistema de alarma que nos dice, así como en el cuerpo, por ejemplo, la fiebre, es una alarma que nos dice algo está mal, hay que acudir al médico. Las emociones, cuando tenemos eso,
que el Espíritu Santo nos dice, hay algo que está mal, hay que acudir a Dios, hay que correr a Cristo. El pecado está no en sentir la ansiedad, sino en llevar eso, en no llevarle eso a Cristo. Entonces la ansiedad, y solo por enumerar algunos pecados que nos parece que no son, otro es la mentira. Por ejemplo, la tentación de la mentira. No sé si les ha pasado a veces que usted paga algo y le devolvieron 3,000 pesos de más o 4,000. Como que alcanza uno, yo me piso rápido, pero eso es muy rápido. Y uno dice, no, señorita, mire, usted me cobró de más. No sé si les ha pasado. Alcanza uno de pronto como a velocidad del rayo, pero ya no pasó, no se hizo, no se cayó en la tentación. O con cosas, a mentir. Hace un par de años, les cuento así brevemente, fui a renovar el pase y cuando veo, bueno, además de todos los muñequitos ahí, los jueguitos, bueno, y gracias a Dios por una señora ahí que me ayudó a pasar el examen, porque yo no daba con eso, un pie para acá, para el otro. Dije, me tocará, es que no tenga pase, yo voy a ver qué hago. Bueno, pero vino la parte médica y había una pregunta que decía, ¿usted ha tenido cáncer? ¿Usa CPAP? Las dos aplicaban para mí. Yo dije, no, pues pensé rápidamente así, no, pues mejor no digo nada, pero rápidamente dije, Señor, ¿cómo voy a pecar contra ti? Entonces no, puse que sí, bueno, pase lo que pase. Y pasó lo que pasó, que no me dieron el pase, me lo aplazaron, tuve que ir al otorrino a buscar un certificado, después me lo dieron, pero solo por 2 años, no como cada 5 años que le dan a otras personas. Después sentí envidia de viejitos de 80 y pico que tienen el pase por 5 años. Pero bueno, el punto es para destacar cómo hay situaciones donde uno es tentado a mentir, pero lo importante es, bueno, huir de esa tentación, no hacerlos para manifestar que hay muchos pecados. Bueno, entonces en este segundo punto vemos también, ya vimos que la causa está en nosotros y que la huella del pecado está en el creyente. Vamos un momentico, Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Entonces, la causa está en nosotros, la huella del pecado está en el creyente. A ver, Gálatas. Ahora sí. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La concupiscencia, que es el deseo nuestro pecaminoso de satisfacer nuestra propia carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se dan cuenta la lucha que hay entre la carne y el espíritu? De esto habló Pablo, también lo menciono así tangencialmente en Romanos 7, los que quieran ya leer en la casa un poco más sobre esto, Romanos 7, la lucha de Pablo, cuando decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces viene aquí la pregunta, ¿por qué entender nuestra pecaminosidad nos ayuda a vencer las tentaciones? ¿Por qué entender nuestra pecaminosidad nos ayuda a vencer las tentaciones? La respuesta es porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos a leer entonces Santiago, el versículo 15. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Aquí Santiago toma otra ilustración. La primera fue en el versículo 14, la pesca. Aquí toma una ilustración de la naturaleza, de lo que es el deseo, la concepción, la gestación y el alumbramiento, que es lo normal. Pues nace un niño, eso trae, un niño, una niña trae felicidad, ¿cierto? Lo toma de aquí, toma esa ilustración, pero aquí lo dice: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Al respecto, el comentarista A.T. Robertson comenta sobre esto, dice que el niño nace muerto. O sea, siempre la paga del pecado es muerte. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto. Está hablando de muerte. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 30. Primera de Corintios 11, versículos 29 y 30. Dice así: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí está hablando de muerte, le está hablando a los creyentes. Duermen, de muerte física. Dios ejecutó juicios sobre personas, un juicio extremo, pero muy eficaz. ¿Para qué? Para purificar la iglesia por pecados, por ofensas extremas respecto a la cena. También lo hay otros juicios de Dios que no están relacionados con la Santa Cena, pero tomé solo por el día de hoy, pero podemos pensar en Ananías y Zafira, repasarlo en la casa, en Hechos 5 de los apóstoles. El pecado, bueno, aquí se refiere al creyente, muerte física, mas no muerte espiritual, porque si usted es creyente verdadero, sí, vamos a tener muerte física, pero la salvación no se pierde. ¿Sí? ¿Se capta la diferencia? Sí, es así, bueno, para el creyente. Pero además, también para el creyente, el pecado trae otra cosa, que puede ser la muerte física, más no pérdida de salvación, que es la pérdida de comunión con Dios. Vamos al Salmo 51, versículo 12. Muy conocido Salmo 51, que escribió David después del pecado que había cometido con Betsabé, el pecado de homicidio, de adulterio. Salmo 51, versículo 12, donde expresó el rey David, el salmo de arrepentimiento del rey David. Dice así: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando pecamos, perdemos comunión. Seguimos siendo hijos de Dios, pero perdemos comunión. Hemos pecado y vamos a pecar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado. ¿Recuerdan 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto nos lleva a entender que tenemos que llevar una vida continua de arrepentimiento, de confesión de pecados. Bueno, pero también la paga del pecado es muerte. Para el incrédulo, ¿qué significa? Significa muerte física y muerte espiritual, o sea, muerte eterna, separación eterna de Dios, como fue el caso de Judas Iscariote. Él no se arrepintió nunca, él tuvo remordimiento. Allá fue y tiró las 30 piezas de plata. Fariseos le dijeron: pues mire a ver qué hace, es problema suyo, mire a ver qué hace. Y fue y se ahorcó. Entonces ahí hay muerte física y muerte eterna. Y este es el destino no solo de Judas Iscariote, sino de todas las personas que aquí en vida en la tierra nunca se arrepintieron, no se arrepintieron,
no reconocieron a Cristo como Dios, como Señor, no pusieron su fe en Cristo. Por eso en este momento, yo digo aquí, si hay aquí alguna persona, yo no lo sé, que no se ha arrepentido, que no ha nacido de nuevo, que no ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, yo le digo a esa persona o a esas personas, si las hay, en este momento, arrepiéntete. El mensaje del Evangelio es arrepiéntete, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque si no se arrepiente, el que no se arrepiente tiene el mismo destino que Judas Iscariote, la condenación eterna, el tormento eterno en el infierno. Bueno, entonces podemos ya entender por qué entender la pecaminosidad nos lleva a alejarnos del pecado, a no pecar, a alejarnos de la tentación, y también entender por qué todo pecado es contra Dios. Esto nos lo recordaba en una reunión de matrimonio hace poco nuestro hermano Jonathan, ¿verdad? Que todo pecado es contra Dios. Y es así porque Dios lo dice, está en la Biblia, esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, por amor a Dios a ese Dios santo, ¿cómo no obedecerlo? ¿Cómo no huir del pecado si Dios nos da todo? Entonces, esto nos ayuda también a vencer las tentaciones. Entonces ya vimos dos verdades. Antes de entrar a la tercera, ya vimos versículos 13, 14 y 15. Pero después del 15 está el versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué significa esto? No erréis quiere decir no os equivoquéis, no os engañéis. ¿No os engañéis de qué? Este versículo está afirmando aquí Santiago lo que ya vimos en los versículos 13, 14 y 15, que no nos engañemos respecto a la naturaleza de Dios, ni respecto tampoco a la naturaleza nuestra, que no nos engañemos sabiendo que Dios es santo, que nosotros somos pecadores. Y además este versículo que reafirma eso también hace transición al versículo siguiente, al versículo 17, y aquí ya entramos en la tercera verdad del día de hoy, la tercera verdad para poder vencer las tentaciones, que es entender que Dios es perfecto. Entender que Dios es perfecto. Vamos a leer el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a mirarlo. Aquí vemos tres aspectos de Dios muy importantes. Miren, vamos a ver primero, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno lo que somos hoy, lo que tenemos, todo lo que disfrutamos hoy, viene de Dios, viene de lo alto, porque Dios es bueno. Aquí vemos un rasgo de Dios, un atributo que es la bondad de Dios. Dice, desciende de lo alto. Este desciende significa que es algo continuo, que Él continuamente nos está dando. Esa es la bondad de Dios, continuamente nos está dando, es permanente eso, desciende de Dios. Aquí tenemos la bondad de Dios. Después dice, la segunda oración dice, del Padre de las luces, aquí alude a Dios como creador, el creador del universo, el creador de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas. Santiago usa mucho la naturaleza, alude al sol porque el sol, la esencia del sol es dar luz, dar calor, dar luz, el sol. Pero hay una cosa, el sol, el resplandor del sol, no lo vemos siempre. Si está nublado, no lo tenemos, pero sigue siendo sol, así no lo veamos. Si es de noche, pues tampoco. Pero en cambio,
En cambio, mire lo que es Dios. Dios es luz todo el tiempo, porque su esencia es ser luz. Acompáñeme a 1 de Juan 1:5. 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Segunda de Pedro, 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. ¿Ya estamos? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él es luz. ¿Y dónde vemos nosotros la luz de Dios? ¿Dónde lo vemos? Y cuando miramos a Cristo en las Escrituras, ¿qué estamos viendo? A Dios, porque Cristo es Dios y Cristo es también, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, como lo dijo el autor de Hebreos, como está escrito. Entonces, Él es luz siempre, siempre, y esto nos conecta con la última parte del versículo 17 de Santiago, que dice aquí: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Él es bondadoso, Él es luz, no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos muestra otro atributo de Dios, que es la inmutabilidad, que Dios no cambia, su carácter, su esencia nunca cambia. Y esto nos dice que podemos confiar en Él en cualquier situación, podemos confiar en Él. Miren lo que escribió el salmista sobre la inmutabilidad de Dios. Vamos al Salmo 102, versículos 25 y 27. Volvemos a Salmo 102. Versículos 25 al 27. Salmos 102, versículos 25 al 27. Dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es inmutable, no cambia. Dios es eterno. Bueno, entonces, viene otra vez la misma pregunta respecto de cada una de las verdades. ¿Cómo entender que Dios es perfecto nos ayuda a vencer las tentaciones? ¿Cómo vamos a hacerlo en la práctica? Si entendemos que somos pecadores, ¿cierto? Que sin merecer nada, que por la gracia de Dios, Él en su bondad nos da todo, nos sostiene permanentemente, nos sostiene, nos fortalece, que podemos confiar en Dios, viendo que Dios es tan bueno, que por su gracia, solo por su mérito, sin merecerlo nosotros, nos da todo. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no obedecer su palabra? ¿Y cómo no buscar santidad? Si tenemos eso claro, basados en la palabra, podemos también resistir y vencer en las tentaciones. Bueno, entonces seguimos. Vamos para la cuarta y última verdad que tenemos para el día de hoy. Vamos al versículo 18, Santiago, capítulo 1. Bueno, Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La cuarta verdad y última que vamos a estudiar hoy es entender que somos nuevas criaturas. Entender que somos nuevas criaturas. Vamos entonces ya a examinar el versículo 18. Dice: Él de su voluntad
nos hizo nacer. Paremos ahí. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿De qué nos está hablando aquí? De su voluntad soberana Él nos hizo nacer. Aquí está hablando de la doctrina de la regeneración, que es la obra del Espíritu Santo. En el momento que fuimos salvos, que Dios de su voluntad soberana nos llamó y nos dio la salvación, en ese momento, por la obra del poder del Espíritu Santo, fuimos regenerados, fuimos hechos de nuevo, fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo, 2 Corintios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿dónde está expresado también? Es la regeneración, el nuevo nacimiento. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Estamos hablando que Él de su voluntad nos hizo nacer. Juan 3, Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, Juan 3, versículos 5 al 7. El contexto es, recuerden, estaba Jesús hablando con Nicodemo, uno de los principales de los fariseos. Respondió Jesús, entonces vamos a leer del 5 al 7 ya. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque es la palabra de Dios. Aquí esto no se trata de pensamientos de nadie, de seres humanos, se trata es de lo que Dios dice. Es necesario nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento lo da Dios. Aquí habla de nacimiento del agua y del Espíritu. Del agua es porque es un lavamiento espiritual. El nuevo nacimiento es un lavamiento, la regeneración es espiritual. Entonces está hablando, volvemos a Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer. Segunda oración aquí, por la palabra de verdad. El instrumento que Dios utiliza y que nos manda a nosotros los creyentes a hacer para evangelizar es la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios usa para acercar al pecador a Cristo. Siempre es a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Lo nuestro, hermanos, como creyentes es predicar, proclamar la palabra de Dios pura, como está aquí en la Biblia, sin inventos, sin añadirle y sin quitarle absolutamente nada. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y la tercera frase dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es esto de primicias? Las primicias en el Antiguo Testamento eran los primeros frutos de la cosecha. Que los judíos recogían los primeros frutos, lo ofrecían a Dios, una ofrenda de agradecimiento a Dios. Y en el Nuevo Testamento las primicias son los creyentes. Los primeros frutos, después viene la siega, la cosecha, que aún no ha llegado. Pero entonces en el Nuevo Testamento las primicias son los creyentes. Bueno, entonces hermanos, la pregunta de esta cuarta verdad, ¿cómo entender que somos nuevas criaturas? Al entender esto, ¿cómo podemos vencer las tentaciones entendiendo esto? ¿Por qué?
¿Cómo y por qué? Bueno, porque Dios nos dice en su palabra, lo que ya hizo con nosotros y lo que está haciendo. Miremos primero lo que ya hizo. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Gálatas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero leamos desde el 8. Vamos a leer desde el 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De dónde viene todo? De lo alto, todo don perfecto, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, entonces esto nos ayuda a vencer las tentaciones por algo que ya hizo Dios. Somos hechura suya para buenas obras. Ya eso lo hizo, es un hecho. Pero miramos también, ahora, responsabilidad nuestra, poner en práctica, obedecer a Dios y poner en práctica toda la palabra, todo lo que Dios nos manda. Pero miremos también lo que está haciendo Dios actualmente. Vamos a Primera de Juan, Santiago, pasamos por las 2 de Pedro y llegamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estamos hablando de nueva criatura. Aquí hay que aclarar algo muy importante, que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Los creyentes pecamos, lo sabemos, pero no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. No podemos practicar el pecado porque somos nuevas criaturas, fuimos regenerados, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo entró a morar en nosotros, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo, entonces, no podemos practicar el pecado porque eso sería incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que si yo soy salvo, el Espíritu Santo vive en mí, entonces vamos a practicar el pecado como un hábito, sin tener convicción de pecado, con la conciencia cauterizada? No, no es así. Entonces, esto nos está diciendo que no podemos practicar el pecado, que sí pecamos, pero que no practicamos el pecado. A diferencia del incrédulo, y como todos nosotros fuimos incrédulos, cuando pecábamos lo hacíamos con una naturalidad, sin saber que era pecado. De pronto por allá, los que estudiamos algunas veces en colegio de curas, sí hablaban de pecado, que pecado venial y que pecado mortal, pero eso ni idea. En realidad no sabíamos qué era el pecado, pero sí sabíamos cómo pecar. Y de una manera natural, sin haber ido a ningún lado a estudiar, ¿cierto? Por naturaleza, practicábamos pecado. Mentíamos, sí, como si nada. No, es que es una mentira piadosa. No es de eso. O lo que sea, los pecados que sean. O como la gente que al adulterio le llaman una canita al aire. O al robo le llaman habilidad financiera. Es que soy un coaching y un CEO en finanzas y no sé qué.
habilidad financiera. No, hermano. Robo es robo. Pero eso al hombre caído practica el pecado de una manera natural. ¿Y tiene convicción de pecado? ¿Le duele algo? No, absolutamente nada, porque tiene la conciencia cauterizada. Entonces miren la diferencia. De hecho, aquí en Primera de Juan, leímos Primera de Juan 1:9. Leamos el versículo anterior, Primera de Juan 1:8. Aquí establece la diferencia bien clara. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso dice Primera de Juan 1:8. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, bueno, espero que quede claro esta verdad. Esta verdad. Bueno, hermanos, entonces, bueno, y también y ya casi terminando, esta es la palabra, lo que Dios ya hizo, lo que está haciendo, y también podemos, entendiendo esta cuarta verdad, que somos nuevas criaturas, podemos no pecar y vencer las tentaciones, porque Dios nos ha dejado 3 medios de gracia para los creyentes. ¿Cuáles son estos 3 medios de gracia? Vamos primero a Marcos 14:38. Marcos 14:38. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo se relaciona con otros versículos que ya vimos? Entonces nos dejó que un medio de gracia, ¿cuál es? La oración. La oración, y además que seamos vigilantes, que estemos vigilando continuamente. El otro medio de gracia que nos dejó el Señor para poder vencer las tentaciones y para muchas otras cosas de la vida cristiana es la palabra de Dios. Vamos a Juan 17:17. Juan 17:17. Juan 17:17. Dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica y estamos siendo santificados continuamente, progresivamente, la palabra de Dios. De nuevo, pero es nuestra responsabilidad orar, leer la Biblia, estudiarla y también la palabra, en la predicación, en los estudios bíblicos, en las charlas con hermanos, la palabra, siempre vivir llenos de la palabra. El otro medio de gracia que nos dio el Señor es la comunión. Vamos al libro de Hebreos, el libro anterior a Santiago, Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Por eso, un medio de gracia es la comunión. ¿Un medio de gracia qué es? Son los medios que Dios ha establecido para bendecirnos y para darnos crecimiento. Hay 7 medios de gracia, pero hoy solo 3 vienen a colación aquí. Pueden buscar los otros 4, pero saber qué son los medios de gracia. Entonces la comunión es importante. Algo mencionó Sergio ahorita, ¿verdad? Dice para exhortarnos mutuamente, es para animarnos, consolarnos, para fortalecernos, porque todos tenemos aflicciones. Y esto podemos hacerlo aquí, dentro de la iglesia, en la iglesia y fuera también. Por eso es muy importante la amistad, la hermandad en Cristo también, que esté la comunión permanente. Entonces, teniendo todo esto en mente, todas estas 4 verdades que ya hemos visto, ¿qué concluimos entonces? En esta última vemos que lo que Dios ya hizo, lo que está haciendo y los medios de gracia que nos ha dejado, que por eso, si lo ponemos en práctica, podemos resistir y vencer las tentaciones. Entonces, ¿qué concluimos, hermanos? De este sermón, ¿qué concluimos? Bueno, concluimos que si entendemos la santidad de Dios, que Dios es santo, 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 y entendemos nuestra pecaminosidad, si entendemos que Dios es perfecto, que es bondadoso, que es perfecto, si entendemos que somos nuevas criaturas, que fuimos regenerados, que somos hijos de Dios, que fuimos nuevas criaturas, si entendemos todo esto y entendemos la bondad y el amor de Dios, que nos da todo en abundancia, su gracia todo nos lo da en abundancia, los medios de gracia que nos da, con todo esto podemos tener la certeza, tenemos la certeza de que podemos resistir y vencer las tentaciones. Y podemos, y ya para concluir con este versículo, podemos llegar entonces a entender lo que escribió Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es bueno siempre, Dios es inmutable, no cambia. Qué bueno es Dios. Él mismo, Él sabe hasta dónde podemos resistir y no deja que seamos tentados más allá. Y Él mismo nos da, junto con la tentación, nos da la salida para que podamos soportar. Bueno, pero ¿en qué consiste esa salida? ¿En qué consiste la salida? La salida consiste en que si obedecemos a Dios y confiamos en Él, si obedecemos a Dios y ponemos en práctica su palabra, todo lo que hemos visto, seremos ¿qué? Fortalecidos. Saldremos de las tentaciones. De cada tentación que vencemos, salimos fortalecidos. Seremos fortalecidos y seremos más semejantes a Cristo. Porque al final el propósito de Dios es que cada vez seamos más y más semejantes a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a encontrarnos con Él, hasta que seamos santificados totalmente, es decir, glorificados totalmente. Entonces seremos fortalecidos, seremos más semejantes a Cristo, más semejantes a Cristo. El hombre perfecto que fue tentado en todo, que en su humanidad fue tentado en todo, pero sin pecado. Oremos, hermano, oremos. Bueno, bendito Señor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos las gracias por lo que tú eres, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque tú nos diste la vida,
Nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable. Nos diste la vida, nos diste vida eterna, nos diste el derecho de ser tus hijos, Señor, y tenemos una posición en Cristo. Estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo, porque tú nos santificas cada día, nos santificas progresivamente, Señor, y nos transforma nuestro carácter. Progresivamente somos transformados de gloria en gloria. Por tu obra y por el poder de tu Santo Espíritu somos santificados y tu palabra nos santifica, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, nos da ánimo y nos capacita, bendito Dios, para obedecerte, para poner en práctica tu palabra y para obedecerte mejor y para darte a ti toda la gloria, Señor. A ti sea, Señor Jesús, toda la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.